Esto es Voces de Resiliencia, Mujeres y Época de la Violencia en Colombia. Bienvenidos. En este espacio recordaremos los momentos que marcaron a Colombia. Hoy hablaremos de una de las etapas más dolorosas de nuestro país, la época de la violencia. Colombia es un país ubicado en la parte noroccidental de América del Sur. Limita con el Mar Caribe y con países como Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador, y también con Panamá y el Océano Pacífico. En esta época de la violencia no se distinguía de clases sociales ni edades. Los enfrentamientos entre guerrillas, paramilitares y fuerzas del Estado marcaron el rumbo de muchas regiones. Para conocer un poco de la historia de este conflicto, ese tiene raíces muy profundas, ya que después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, se desató una violencia política entre liberales y conservadores. Luego surgieron grupos guerrilleros como las FARC y el ELN, que décadas después serían protagonistas del conflicto armado. El desplazamiento forzado, las masacres y los secuestros se volvieron parte del día a día para muchas familias. La época de la violencia hace referencia a un periodo intenso de conflicto interno en Colombia, especialmente entre las décadas de los años 40 y 50. Después vino el conflicto armado colombiano, que se prolongó hasta el siglo XXI. Algunas etapas importantes son la violencia liberal conservadora de 1948 a 1958. Se originó tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Él fue un líder liberal muy popular. Esto provocó el Bogotazo, una revuelta violenta en Bogotá que luego se expandió al resto del país. Durante este periodo, liberales y conservadores se enfrentaron violentamente en el campo, generando cerca de 200.000 muertes. Como otra etapa, tenemos el nacimiento de las guerrillas. Esto fue en la década de 1960. Tras el acuerdo político conocido como el Frente Nacional, que excluía otros sectores políticos, varios grupos armados surgieron. Surgieron las FARC en 1964, la guerrilla marxista-leninista, el ELN en 1964, de inspiración cubana y socialista, el EPL o el M-19, y entre otros. Otra etapa importante es el narcotráfico en los años 80 y 90, ya que surge el auge del narcotráfico y de los carteles como el de Medellín y el de Cali, y estos se mezclaron con lo que vino a ser después el conflicto armado. También surgieron los paramilitares, creados supuestamente para combatir a las guerrillas, pero que cometieron miles de abusos contra los civiles. Por último, tenemos el desplazamiento forzado y las víctimas, ya que Colombia llegó a tener más de 8 millones de víctimas de conflicto armado. Se calcula que más de 6 millones fueron desplazadas de sus tierras. Otra etapa es el proceso de paz. Ya en el siglo XXI, esto ocurrió en el año 2016, en el que el gobierno de Juan Manuel Santos firmó un acuerdo de paz con las FARC, uno de los grupos armados más antiguos del país. Y, aunque el conflicto no ha terminado del todo, aún existen disidencias y otros grupos armados, pero este fue un paso clave hacia la reconciliación. Colombia vive un conflicto armado interno que dejó millones de víctimas. Para entender mejor esta historia, hablamos con la señora Elena, una sobreviviente del conflicto que vivió en carne propia los años más difíciles. Este es el relato, historia e infancia de la señora Elena, una mujer perteneciente al municipio de La Plata, Huila. La Plata es un municipio que se encuentra en el departamento del Huila, en la región suroccidental de Colombia. Tengo 73 años, a 2 meses de 74. Me dedico a la casa, pensionada. Mi día a día era, viví en una finca muy próspera. Lo que más me gustaba era montar de a caballo y en las vacas y ordeñar las vacas, eh, llevar la leche a la casa, pero que no me vieran para salir corriendo a subirme en los caballos y en las vacas otra vez. Pues vivíamos alerta sobre todo mis papás, los trabajadores, porque tenía hartos trabajadores, a, a cuando pasaba la guerrilla, para que nosotros nos metiéramos en una cueva que había una piedra grandísima, nos guardaba en esa cueva y él cogía la escopeta con los trabajadores a esperar la guerrilla, pero la guerrilla pasaba por otro camino, por la misma finca, pero por otro camino. Y, y ellos solamente nos veía que iban
iban caminando por una cima, pero nunca se metieron a la casa. Si acaso cogían algo de lo que había de frutas o lo que fuera, pero nunca nos atacaron ni nada. En el camino que más transitaban ellos, el camino que más transitaban ellos era, le decíamos el camino real, porque por ahí ellos iban en bestia, en mula, al que iba caminando le quitaban el caballo la mula y ponían sus cargas, les quitaban lo que les daba la gana y se iban, pero para cuidarse entre ellos, unos se iban por el camino real, que quedaba más o menos abajo, pero cerca, y ellos cogían la cima, varios de ellos, como 8 o 10, cuidando por todos lados. Y, y nosotros con el susto allá metidos en esa cueva. Y mi papá y mi mamá, pues, mi mamá se ponía a hacer oficio y se ponía a orar. Mi papá con la escopeta y repito, los trabajadores ahí tirados en el piso como soldados ahí para dispararle a ellos. Pero ellos nunca atacaron, gracias a Dios, porque yo creo que nos hubieran acabado. Los chusmeros, en ese tiempo le decían los chusmeros. Lo que es ahora la guerrilla, los paramilitares, ¿cómo es que le dicen? Los que hay ahora. No el ELN, sino los otros. ¿Las FARC? La FARC, mijita, la FARC. Son ellos mismos, se fueron equipando y ahora están en el mismo pueblo porque no habían podido nunca coger el pueblo, pero ahorita sí tienen el pueblo, ahora tienen el pueblo por cuenta de ellos y cogiendo sumas para dejar trabajar a la gente. En algunas fincas se llevaban las vacas, lo que se les interesaba, los caballos, las mulas, y donde les daba la gana las dejaban por ahí botadas, comiendo por ahí en alguna vereda, las dejaban, porque como eso era montaña, las dejaban. Pero, y sí, ¿cómo se dice? Mm, Destrozaban alguna vaca, algún toro en el camino para llevarse una carne. Y los otros los dejaban, porque a veces les daba la gana de llevarse, pero hartísimos novillos y entre esos se iban las bestias, se iban las vacas para ordeño, pero no, a ellos les interesaba era la carne. Pero en ningún momento lo llegaron a violentar a ustedes en la No, finca. no, en la finca no, pero en otras sí. En otras sí se entraban y se llevaban lo que querían, pero a nosotros, gracias a Dios, no nos violentaron. ¿Y en algunas fincas hubo desplazamiento forzado? En unas fincas, no, en ese tiempo no. En ese tiempo no, porque era era un grupo como que tenían todo sí, y no se afanaban por nada, porque donde quiera se llevaban lo que querían. Y nadie les decía que no, porque la gente vivía muy bien. ¿Y cada cuánto venían los grupos a la finca? A la finca o a las fincas, ellos llegaban por ahí cada 20 días, cuando iba a ser mes, más o menos. ¿Y en qué llegaban? ¿Cómo llegaban? Ellos iban armados con escopetas, porque en ese tiempo usaban las escopetas, todo el armamento pasado. Los revólveres y yo no sé qué es lo que él dice. Eh, Usaban machete, mucho machete, destrozaban al que se le daba la gana, no les podían decir eso ni pío, eso sí, porque destrozaban lo que ellos querían. Y una vez
me fui a jabonar volada de mis papás, porque quedaba al pie del camino por donde ellos pasaban, que decía que era el camino real. Y ellos pasaron y me vieron, pero gracias a Dios, como que no me vieron porque no me pasó nada. Y yo iba con mi ropa y jabones y de todo. Y después que le conté a mis papás, dijeron que me había expuesto a que me hubieran hecho de todo porque ellos están enseñaban toda la porquería que ellos quieran, a lo que el cuerpo les pida. ¿Y qué precauciones tenían ustedes al salir de las fincas? Ninguno, el machete, mi papá iba con trabajadores y llevaban era ellos machete y escopeta, pero ellos no los llegaron a atacar. Gracias a Dios los de nosotros, para los otros sí les quitaban, en ese tiempo les quitaban lo que querían de las cargas que llevaban, porque era mucho café, mucha yuca, mucho plátano, mucho frijol, muchas alberjas, mucha fruta, sobre todo papaya, naranja, todo eso ellos lo que querían lo cogían y la gente los dejaba para que no les hicieran nada. Me imagino, les dejaban coger lo que ellos quisieran, pero ellos no cogían mucho, cogían era por ahí un bulto de lo que se abastecían y se iban. ¿Y los miembros de esos grupos más o menos de qué edad eran? Esa gente Sí. eran por ahí entre 15 20 30 años. ¿Y habían mujeres? También, asustaba y no me asustaba, porque en esa edad una es muy tranquila, o éramos muy tranquilos, pero nosotros estábamos cuidados por los trabajadores y nuestros papás, porque como había harto ganado, hartos animales, ¿no? Pero que yo sepa, no se llegaron a llevar nada de animales de la finca, nosotros no. ¿Y qué miedo llegaste a experimentar siendo mujer? ¿Cómo te sentías siendo mujer? Pues me daba miedo porque mi mamá y mi papá decían que esa gente era capaz de violarme y de llevarme o después matarme. Y como le cuento, esos guerrilleros, una vez que me fui y casi que creo que me vieron, pero no me vieron. Mm, esa gente, esa gente, bueno, yo repito, yo creo que ellos no me vieron porque no me pasó nada. Hice mi oficio porque iba a lavar ropa y, y nada, no, todo bien. Hasta extendí ropa, pero, pero no crea, uno siente un escozor y un susto, pero yo con el afán de lavar esa ropa y que me dejaran irme atrás del ganado y los caballos, no me interesaba, porque es decir, uno de niña en ese tiempo le daba miedo y no le daba miedo, porque quería hacer sus cosas, pero es como que la conciencia era muy tranquila. El susto era como el cuero y eso. Sí, señora. ¿Y hasta qué edad viviste en esa finca? En esta finca no duré sino a la edad de 12 años. Y en ese momento todavía había conflicto armado. Más tejido, mi hijita, más. Pero como le cuento, nunca nos pasó nada. Y después de todo lo que viviste, ¿qué mensaje le darías a otras mujeres o a otras personas que han pasado por situaciones similares del conflicto armado? Ah, en este tiempo, Sí, o actualmente. actualmente, pues les digo que tengan cuidado con esa gente y no la amenacen, sino que le saquen el cuerpo y se dejen quitar lo que sea, pero que defiendan la vida. ¿Y qué crees que le falta a Colombia para que las víctimas del conflicto tengan una verdadera reparación y justicia? O sea, ¿qué sientes que le falta a Colombia para que las personas que fueron amenazadas por el conflicto sientan el perdón? Pues yo creo que las niñas y los jóvenes que han sido tan violentados en todo punto de vista, ellos creo que no les perdonan, porque el joven para que perdone, como nosotros los viejos, es difícil, porque es mucho los dañinos que son esa gente, es peor que los chulos comiendo carne.
matan, vuelven las niñas y los jóvenes, porque es igual con los jóvenes, hacen brujerías, hacen sacrificios para presentarle al diablo todo eso, en estos tiempos. Y yo no sé en los otros tiempos, pero en estos tiempos sí sé que esa gente es de lo peor. Es como un mosco de esos que los arrojamos por todo lado porque huelen a inmundicia. ¿Y qué, Y pues gracias a Dios en este tiempo no los he tenido cerca, pero me tiembla porque esa gente es re mala. y qué sientes que le hace falta a los militares o a las Fuerzas Armadas de Colombia para combatir el conflicto? Que no sean alcahuetes, porque es que ellos son comprados. Les dan plata, perdón que diga esto, pero les dan plata para que no, desde los jefes en adelante, los soldaditos van a obedecer porque son amenazados y hasta los matan si no hacen caso, para cumplir ese tiempo que tienen que cumplir allá. Y muchos se van de la casa y no vuelven a aparecer, porque los matan. Es que esa gente nunca perdona nada. Esa gente es hacer lo que sea y se creen berraquísimos haciéndole daño a la gente. Y al día de hoy, ya viviendo acá en Bogotá, ¿cómo te sientes o cómo te hace sentir eso que viviste en tu infancia? Pues bien, mijita, porque como fui protegida, siento miedo y no siento miedo, porque siempre fui protegida. Y en mi interior siento que Dios y la Santísima Virgen me protege donde quiera, porque estuve en las bombas del Palacio de Justicia, que estaban hechas tiros por todo lado y yo pasé porque tenía que salir, que ahí trabajaba ahí en el Seguro Social. Salí y me decían tira al piso y yo no me tiré al piso, sino que me agaché y salí corriendo. Y cogí bus, pero no me pasó nada. Entonces todavía no es mi hora porque he tenido que afrontar muchas cosas así parecidas, pero no me ha pasado nada. ¿Y volverías al Huila, a tu finca? Pues no quisiera, ni en pensamiento, mi hijita, desde que llegué acá a Bogotá, no, y ahora que hay tanto conflicto, ni en pensamiento, ni le aconsejo a ninguno de mis familiares ni amigos, porque por allá hay sino alcahuetes, para que los dejen vivir y tener sus finquitas. Y por último, ¿le quisieras dejar un mensaje a las personas que te están escuchando? Pues que favorezcan la vida, que no que por tener la casa por allá en la tierra y tener sus parcelas o lo que sea, que no expongan a vida con esos guerrilleros porque ellos no perdonan nada. Cuando ellos se les dé la gana, se le entran a la casa, se quedan y los matan si no se dejan violar, porque ahorita el guerrillero violan a los hombres y a las mujeres como si fuera carne. No les importa nada. Ahorita es peor que antes. Asquerosos. Uy, no. Esa gente es muy asquerosa. Sobre todo a las niñas y a las mujeres les tiran, pero sí, a los señores hacen lo que ellos dicen o los desaparecen. Pero más que todo ellos desaparecen es por venganza o porque creen que los sapiaron. Entonces, repito, los pobres soldados son los que pagan el pato, porque las cabezas ganan plata, son alcahuetes del narco y de todo. Los pobres soldaditos son los que ponen el cuero en todo lado para que los maten y favorecerlos a ellos. Hoy, Colombia intenta reconstruir su memoria y sanar sus heridas a través de la verdad y la justicia. Recordar esta historia es necesario para que no se repita, porque un país que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Esto fue Voces de Resiliencia, Mujeres en la época de la violencia.